qué no podemos partir de un piso de, pongamos hoy, 40 lucas para que una familia no sea pobre? ¿Por qué no lo podemos discutir? ¿Por qué es tan revulsiva la idea? Bueno, esto dejó de ser una utopía. En plena pandemia es la discusión que impulsa hasta el Financial Times, el diario más tradicional económico del planeta, el diario de la City londinense, lo mostramos la semana pasada. Está hablando de impuesto a la riqueza y también del salario universal. ¿Por qué no podemos partir de un piso de, pongamos hoy, 40 lucas para que una familia no sea pobre? ¿Por qué no lo podemos discutir? ¿Por qué es tan revulsiva la idea? Si estamos viendo que a 8 millones de personas le pudieron dar 10.000 pesos para que no se ahoguen en un momento así de crítico. Bueno, esta noche en Olivos, hace un ratito nada más, esta discusión, que parecía utópica, se coló en la Quinta de Olivos. Esta foto que ustedes ven acá es del presidente Alberto Fernández esta tarde, pero estuvieron hasta la noche, hasta pasado el atardecer, con Máximo Kirchner, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con Carlos Heller. Heller y Máximo Kirchner, ustedes saben, son quienes están redactando el proyecto oficial para hacer realidad esto de lo cual hablamos aquí hace más o menos un mes, que es el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ale, ¿cómo va? Buenas noches. Tenemos alterado el esquema de hoy del programa precisamente porque queremos compartir con ustedes toda la información que hay. Exactamente. Bueno, hoy durante la tarde la vicepresidenta, la titular del Senado, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia con un escrito para pedirle a la Corte que diga si es constitucional o no que el Congreso sesione de manera virtual justamente para aprobar este proyecto, para aprobar el proyecto de ley para gravar por única vez a las mayores fortunas de la Argentina. Hay que esperar la resolución de la Corte, pero lo que explica Cristina en ese escrito de unas 30 páginas son tres cosas fundamentales. Uno, porque estamos ante una situación excepcional, cualquiera de nosotros comprendemos esto. Dos, que es un proyecto muy sensible y que no sería extraño que si el Congreso sesiona de manera remota, sin tener el pronunciamiento de la Corte, haya después un intento de voltearlo judicialmente. Y tres, mete ahí una picardía, dice, la Corte ya resolvió que los propios cortesanos pueden tomar decisiones de manera virtual, veamos que lo puede hacer el gobierno, el Congreso también, ¿no? No, detengámonos en esta foto. De estos jueces de la Corte Suprema, yo te puedo decir, es la actual conformación de la Corte, ¿no? Te puedo decir ya de movida que hay dos que estarían en contra de un impuesto de estas características. Carlos Rosenkrantz, por su trayectoria como abogado de grandes empresas. Ricardo Lorenzetti, por varios fallos respecto de patrimonios de millonarios que ha llevado adelante. Son, diría yo, a priori, los dos que en la Corte, me parece, se opondrían. No sé si por forma o por contenido, pero se opondrían. Bueno, ahí lo que está tratando el Senado, la vicepresidenta, es de decir que por forma no se opongan. Después vemos el contenido, pero al menos por forma empecemos a despejar esta discusión. Bueno, la discusión sobre si es anticonstitucional o no apareció en el primer intento de responder a esta necesidad de gravar a las grandes fortunas, que fue un proyecto bastante torpe, el lunes, martes de la semana pasada, y antes de eso todavía la idea de que paguen los que entraron al blanqueo de Macri. Eso rápidamente el gobierno se dio cuenta de que no daba. Y no iba a caminar porque justamente el blanqueo lo que te dice es después no te persigo ni penalmente ni para ponerte una multa. Ahora, en el Congreso, vos no me decís que, por un lado, Cristina lo impulsa y que hizo tomó este recaudo ante la Corte para evitar que naufrague. ¿Y Sergio Massa? Bueno, Massa está ahí hablando de la posibilidad de una sesión remota, habló con el RENAPER, habló con ARSAT para que en los dos casos el Estado le provea de tecnología para reconocimiento facial de los diputados, que puedan dar quórum así, para que ARSAT provea la tecnología para conectarse de manera remota, y en principio habla de una modificación del reglamento. En el caso de la Cámara de Diputados se queda ahí el planteo, ¿no? Una modificación reglamentaria. En el caso del Senado es la consulta ante la Corte para que después no te volteen la ley judicialmente. Perdón, quiero hacer un contexto de esto. Hace 2 semanas lo estábamos hablando, lo estaba diciendo yo acá con este mismo pizarrón. Hace una semana lo estábamos hablando con Claudio Lozano, sí, que por supuesto es un gran economista, tiene una gran trayectoria,
pero estábamos hablando de no el centro del poder político de la Argentina. Fíjate lo dinámico que es todo esto, que algo que ocupaba un lugar en un programa de un canal de televisión, ahora es tema de absolutamente, y no por sacar pecho nosotros, porque creemos que es lo correcto hablar de esto, si la crisis, lo estamos hablando hace 2 semanas con un economista serbio que nadie conocía, con Branko Milanovic. Lo ve esto Heller, lo discuten ellos en el gobierno, la semana pasada lo hablamos con Lozano, y hoy estuvimos en C5N, tuvo toda la programación hablando del impuesto a las riquezas. Este gesto político, esta reunión, yo creo que habla de que realmente el presidente lo quiere impulsar. Cuando lo escuché al presidente responder el viernes en la conferencia de prensa que eso era un asunto del Congreso, me pareció todo lo contrario, ¿no? No deja de ser un asunto del Congreso. ¿En qué sentido? Alberto Fernández no puede definir este impuesto por DNU. Es una de las materias prohibidas para que el Ejecutivo decida. Impuestos y cuestiones electorales, además de cuestiones que tengan que ver con la materia penal, no pueden ser legisladas por DNU. En ese sentido sí es un tema del Congreso. Sí, pero contestar eso en una conferencia de prensa... Es un poco evadir la ¿no? discusión, pero coincido con vos en que esta foto de hoy viene a darle impulso realmente al tema. Bueno, en un instante se lo vamos a preguntar a Matías Culfas, vamos a hablar con el ministro de Producción, el ministro de Desarrollo Productivo, acá, y por supuesto le vamos a preguntar sobre el impuesto a las grandes fortunas, le vamos a preguntar sobre tu sueldo, sobre lo que está pasando con las suspensiones, con los despidos. El ministro de Trabajo hace como que nada, porque dijo hoy que bueno, que no lo registran en gran cantidad. En una reunión virtual en diputados que no había una cantidad desmedida de despidos. Se lo vamos a preguntar en un ratito a Matías Culfas. Pero antes les quiero aportar unas cuentitas más sobre esto, el impuesto Forbes, que lo podemos llamar así, ¿no? Por el ranking de los archimillonarios que hace esta revista. Mira esto. En principio, el borrador, yo lo que pude hablar con una de estas personas hace un ratito, es que el proyecto está verde, que todavía no hay letra oficial. Están buscando incluso varias alternativas de cómo hacer para generar el hecho imponible. Pero el borrador del impuesto Forbes es este. Lo van a pagar en principio, en principio serían objeto de esto, como viene diciendo Silvestre, como viene diciendo, hay más o menos 15.000 personas que declaran más de $1 millón en bienes personales. Pero el objetivo de este impuesto es recaudar sobre 50 de ellos. 50 archimillonarios. Tienen ellos un piso de patrimonio de $150 millones. O sea, no estamos hablando de tu casa, no estamos hablando de si vos tenés 2 departamentos porque los heredaste de un tío, de una prima, no estamos hablando del empresario pyme, del empresario mediano que tiene 200 personas trabajando, no. Estamos hablando de los dueños de la Argentina. Más de $150 millones. ¿Cuánto aspiran a recaudar con este proyecto? Casi $4.000 millones. Y acá viene a cuento de lo que te contaba antes. ¿A cuánto equivale eso? Que es inasible, es un monto imposible de representarse gráficamente. A 6 meses de ingreso federal de emergencia para 8 millones de personas. Es insólito que 50 personas en la Argentina puedan solventar 8 millones de ingresos familiares durante 6 meses. Es insólito. Es insólita esa diferencia de ingresos, esa brecha, esa fractura que en el mundo también se pone de manifiesto, pero en los países de Latinoamérica se pone especialmente de manifiesto. ¿Quiénes serían los alcanzados? Bueno, vos los conocés. Son notorias sus fortunas, son los que figuran efectivamente en el ranking de la revista Forbes. Está Paolo Roca, el dueño de Techint, está el principal petrolero privado de la Argentina, Bulgeroni, está Pérez Companc, dueño de la mayor alimenticia de Molinos. De hecho, uno de sus hijos estuvo con el presidente el fin de semana hablando de compra de alimentos en la Quinta de Olivos. Está Marcos Galperín, obvio, el dueño de Mercado Libre. Está Alfredo Coto, Alberto Ruemers y sus hijos, los dueños del laboratorio. Brito, hay un par de banqueros más. Eurnequian, concesionario de aeropuertos. Podría seguir, ¿no? Están los Brown, está Costantini, están los Macri también en un lugar destacado de esa lista, ¿no? Pero la verdad es que no es un impuesto con nombre y apellido. No es que va a ser sobre quien blanqueó, sobre quien hizo esto, sobre quien tiene determinada cosa. Tampoco es un impuesto sobre las empresas,
por cómo está planteado. Con lo cual, eso de no invertirían si les cobran, hay que ver. Ahora en un rato se lo vamos a preguntar al ministro. Pero, ¿cómo achicaría la brecha, esta brecha insólita que se pone de manifiesto así? Mirá en la siguiente placa. Solamente esto, un impuesto que se convirtiera... Mirá con qué alícuota. Recién Pedroso, uno de los cámaras, me preguntaba qué porcentaje le van a cobrar, porque a mí me sacan como el 30% de ganancia. 2%. Sacándoles el 2%. 2% de la fortuna a quienes hoy declaran más de 10 millones de dólares de patrimonio, se podrían recaudar 1.281 millones de dólares por año. Esto sí lo hicieran una vez por año, ¿no? No de manera única. Pero ponerle que lo hicieran por única vez sería esa cantidad de guita. Si eso fluyera hacia los segmentos más pobres de la población, la relación entre el ingreso promedio del 1% más rico y el 35% más pobre, que hoy es 23 veces, o sea, hoy un integrante del 1% más rico gana 23 veces más que el 35%, el tercio inferior de nuestra sociedad, bueno, eso caería de 23 veces a 19. O sea que también, con un impuesto así, si se convirtiera en un flujo de dinero tipo la IFE, tipo un ingreso universal, se podría reducir una de las principales problemáticas de nuestra sociedad, que es la desigualdad. Que de todas formas no desaparecería, no es que van a ser menos millonarios o que van a dejar de pertenecer 2%. al 1%. Claro. 2%. Está en línea con nosotros